Bueno, vamos a empezar con lo que serían los ratios financieros. Dentro de la asignatura Análisis Financiero existen varias maneras o varias fórmulas o varios ítems que permiten a alguien que sea del área de contabilidad, a alguien que sea del área de administración, de la gerencia, en este caso, poder determinar qué tan bien está la empresa, qué tan, o cuál es el estado de la empresa, ¿no? Después de haber analizado déjenme ver si tengo un ejemplo de estado de situación. Financiera. Vamos a ver un ejemplo. Vean, por ejemplo, aquí tengo lo que sería un estado de resultados, ¿no? Ustedes ya han visto lo que es un estado de resultados en las clases de contabilidad, ¿verdad? Ya se ha hablado que comienza con el encabezado, cuerpo y las firmas de responsabilidad, que no las veo por aquí. Pero pongámosle por aquí igual para que no quede gerente. ¿Ya? De eso estaría compuesto para que sea totalmente legítimo, ¿verdad? Entonces se ha hablado. El estado de resultados contiene lo que serían la parte de las ventas. Bueno, finalmente lo que se llega a obtener es la utilidad, ¿no? Esa es el objetivo, el fin de obtener ese resultado, ese estado de resultados. Pero ¿cómo yo sé si estos $163,000 es algo bueno para la empresa? ¿Cómo lo sé? De pronto resulta que no es tan bueno como se pensaba, o resulta que es mejor de lo que se pensaba. También podemos decir, puede ser que hayan situaciones, por ejemplo, que alguien diga, ¿y por qué tuvimos $163,000? ¿Será que, imaginen que esto no sea tan bueno, ¿qué habrá sido lo que falló? Falló venta. Bueno, ¿qué nomás puede fallar en una empresa? Digamos que una empresa no tuvo utilidad. ¿Qué nomás pudo haber fallado en una empresa que no tenga utilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué áreas de la empresa? ¿Qué áreas nomás tiene una empresa primero? Talento humano, financiera. Financiera, talento humano. ¿Qué otra área hay? El departamento de contabilidad también creo que es. Contable creo que es. De administración. Administración también. Ya. Para que funcionen todos esos departamentos, ¿qué necesitan? Personal. Ya, aparte de personal. Ingreso. ¿Qué se necesita para que una empresa funcione normalmente? ¿Qué dicen ustedes? Un líder. Pues sí, también. Ese no es por el que estoy buscando. ¿Qué más necesita una empresa para funcionar? Ingreso. Ingresos, sí. El capital, el dinero, ¿verdad? Claro. Exacto. Entonces, puede ser que uno de los departamentos, puede ser que un departamento X esté utilizando demasiado dinero y por eso no haya el número de utilidades. Pero ¿cómo llegamos a saber eso? ¿Cómo averiguamos eso? Podemos hacerlo mediante una serie de indicadores financieros en este caso, ¿no? Entonces, básicamente esa es la introducción. A ver, concepto como indicador. Factor. Tenemos varios tipos de indicadores. Existen indicadores que me van a mostrar cuál es la liquidez de la empresa. ¿Qué es liquidez? Ya he dicho también eso. ¿Se acuerdan qué significaba liquidez? ¿Quién se acuerda? ¿Quién recuerda qué significa liquidez? ¿Qué me dicen mis estimados? ¿Qué significará liquidez? ¿Quién se recuerda? Con dinero. Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Ya, dinero en efectivo. Sí, está bastante cerca la respuesta. Es la capacidad de pago inmediata. Es la capacidad de respuesta que yo tenga
para pagar una pequeña deuda o una deuda inmediatamente. En este momento viene alguien y tenga su parte de pago. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Bueno, vamos primero con liquidez. Vamos a explicar. Para explicar liquidez también siempre trato de explicar qué es solvencia. Solvencia también es tener capacidad de pago, pero no necesariamente inmediata. Imaginen que yo tengo el dinero, viene una persona X, viene una persona y me dice, perdón, viene una persona y me pide dinero, yo tengo para pagar esas deudas, ¿no? 1, 2, 3 deudas, 4 deudas, 5 deudas, ¿no? Tengo el suficiente, vienen 5 deudas, tengo 5 dineros. Buenas tardes, ingeniero. No, buenas tardes. Pueden ser $1,000, puede ser que tenga que para pagar, que este de aquí sea proveedor, que este de aquí sea el del sueldo que tengo que dar cada mes, este de aquí sea reparaciones que tengo que hacer. Bueno, al tener liquidez yo tengo para responder esos pagos, ¿ya? Solvencia, imagínense que viene una catástrofe, algo que me genere una salida de efectivo demasiado grande. ¿Y yo qué tengo? Yo tengo mis activos. Solvencia puede ser... Hola, hola. A ver, perdonen, tuve que atender una diligencia. Okay. A ver, les decía, solvencia, en cambio... ¿Alguien ingresó? No sé. No sale. Bueno, solvencia va más allá. Tiene que ver con los activos fijos, ¿no? O sea, viene una deuda mucho más grande y yo puedo responder con los edificios, vendiendo el local, vendiendo, no sé, la mercadería, lo que no sea tan cercano al dinero, pero que aún así me permita pagar mi deuda. Solvencia, entonces, capacidad. Ya están ingresando un poquito tarde. Capacidad no puedo. Capacidad de pago real. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo la liquidez que la solvencia? Aquí igual tuve para cubrir mis deudas, pero ¿qué pasa si el dinero que yo tuve para cubrir mis deudas resulta de un crédito? A la larga perderé la liquidez, ¿verdad? En cambio, solvencia puede ser que ahora no tenga mucho dinero, pero es porque todo está en inversiones, todo está bien invertidito y todo. Entonces no es lo mismo. Lo ideal es que las empresas tengan ambas, o sea, tengan suficiente liquidez y suficiente solvencia, pero en ocasiones no tienen una de las dos o no tienen ninguna de las dos, que es peor todavía. No sé si ahí quedó o estamos igual un poquito perdidos. Básicamente, la liquidez consiste en la capacidad de pago inmediata. La solvencia, capacidad de respuesta que va un poco más allá, o sea, que es lo tuyo mismo, ¿no? Porque ya les digo, puede ser que yo tenga liquidez, pero que todo haya sido por un préstamo al banco y el banco luego me comienza a cobrar y al final termino sin liquidez y sin solvencia. Ajá. Bien. Vamos a continuar. Perdón, parece que algo escriben, no sé. Bueno. Ya, ese es el factor de liquidez. Vamos con solvencia. Ya lo expliqué, de hecho. La solvencia, bueno, ya también es la capacidad de respuesta a un pago, pero puede ser vendiendo algún activo, algunas situaciones, ¿no? Gestión. El ítem de gestión se refiere a los diferentes departamentos que existen en la empresa. Vean, cartera, el departamento de ventas, de cobranza, administración, carga financiera incluso, ¿no? Y rentabilidad. Aquí estos ratios de rentabilidad lo que van a trabajar es básicamente con
con los principales, con el estado de situación, perdón, con el estado de resultados, con los componentes del estado de resultados, ¿no? O sea, ahí se trabajaría lo de la utilidad y etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a revisar los indicadores de liquidez. Si es tan amable, algún voluntario que me ayude con la lectura del documento. Déjenme colocar. Voluntario para que me ayude con la lectura y poder seguir revisando qué significa esto. Yo, ingeniero. Ya, gracias. Continúen, me voy a silenciar. Indicadores de liquidez. Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor de un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. Gracias, muy amable. Bien, básicamente lo que les había expresado, ¿no? Un poquito más técnico, lo que miden esto es a corto plazo, o sea, es la capacidad inmediata de pago, les decía, ¿no? También esto hace un contraste con los pasivos corrientes. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Veámoslo. Un ratito, dejar de compartir, vamos por acá. Pantalla, compartir. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Vemos, a ver, aquí no está. ¿Cuáles son los pasivos corrientes en este ejemplo? ¿Alguien los puede ver? El proveedor. Ahí están, ¿no? Hipotecas, Hipoteca por pagar. a pesar que pasivo corriente hipoteca. No, eso es lo que iba a decir. Hipoteca es Debería pasivo. ser fijo, ¿verdad? Ajá. Bien, Por más entonces de un son los año. proveedores, hagámosle, démosle por válido, ¿no? Entonces solamente el valor. ¿Y qué será la cuenta proveedores de paso? Son las deudas que tenemos con las personas que nos entregan la mercadería, ¿verdad? Puede ser que han pedido mercadería a crédito. Bien. Entonces, ese valor sería de contrastarlo con el valor de los activos corrientes. O sea, estos valores que están aquí. El 175,000. Veamos, sigamos viendo. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver la primera razón financiera o ratio financiero, como gusten llamar. El primer ratio financiero que todos tienen que saber, si es posible de memoria, es la liquidez corriente. De hecho, a mí me hicieron aprender de memoria. Bueno, liquidez corriente. ¿Me ayudan, por favor, alguien con la lectura también? Ya, la liquidez corriente. Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuando más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. Liquidez corriente igual a pasivo corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo circulante y las deudas de corto plazo, por lo que sus análisis periódicos permite prevenir situaciones de liquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. Gracias. Es lo que mencionábamos también, ¿no? Que no era lo mismo liquidez que solvencia, pero estaban relacionadas, ¿no?
Un problema de iliquidez puede generar a la vez a futuro un problema de insolvencia, porque para pagar alguna deuda va a tener que vender activos, va a tener que hacer tal gestión, y al final va a terminar esa empresa sin liquidez y sin solvencia. Bien, vamos a la práctica de esto. Siguiendo la práctica con el ejemplo que tenemos. Esta es la fórmula. La fórmula realmente no es nada del otro mundo. Considero que todos ustedes están en capacidad de poder hacer esto, ya que no es más que una división. Entonces, liquidez corriente va a ser igual, pongamos la cifra. Liquidez corriente no la sabemos. Activo corriente, pasivo corriente. Ya, el activo corriente, vamos a buscarlo en este ejemplo. Activo corriente, ¿cuál ha sido? 175,000, ¿verdad? Si estamos ubicados, si estoy compartiendo. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, entonces son 175,000. Hagámoslo en formato de número para que se vea un poco más estético. Pasivo corriente, decíamos que íbamos a tomar en cuenta solo proveedores. ¿Por qué? Porque parece que por aquí, bueno, dejémoslo así, ¿no? No sé qué ha pasado porque no le he puesto aparte el pasivo no corriente, pero bueno, ahí está. Ahí está, pasivo corriente, 43,433. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Una simple división. Esto en fórmula de Excel sería de esta manera. Esto es igual al casillero que corresponde al activo corriente sobre al casillero que corresponda al pasivo corriente. Tenemos este indicador. ¿Qué significa? Pero ¿qué valor está aquí? Está 4. Dejamos unos dos cifras decimales, ¿no? 4.03. Veamos qué me decía la teoría. Me dice, la liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a los vencimientos de esto. No es lo importante. A ver. Déjenme ver una parte que decía. Esto es lo que quería. Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes es 1:1, considerándose especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de los activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. ¿Qué significará esto? Que si este valor es superior a 1, a ver el símbolo, si el valor de la liquidez corriente es mayor que 1, felicidades, pongámoslo así, o todo bien, o está súper bien la empresa, pero si se excede, pueden haber problemas, o sea, más que problemas, puede haber un uso inadecuado del dinero. ¿Qué significará eso? Vamos a trasladarlo a valores más amigables para ustedes. Imaginen que ustedes tienen una pequeña empresita, ¿no? En la cual, digamos que tienen una tienda, ¿ya? En la cual ustedes, el activo corriente de la tiendita, ¿qué sería? Lo que está en la cajita de la tienda, ¿verdad? ¿Ya? Lo que está en la cajita de la tienda. Si yo tengo suficiente para que cuando venga alguien y me diga, venga el proveedor y me diga, ya, de la deuda de $50, por favor los $50 tenga. ¿Estoy bien o no estoy bien con la liquidez? Viene el otro proveedor, yo ya hago ventas más tardecito, y me dice, estás debiendo $20, toma otra vez. ¿Estoy teniendo liquidez o no estoy teniendo liquidez? ¿Qué me dicen ustedes? Hola. Hola.
Sí, sí, ingeniero, sí está teniendo liquidez porque está cubriendo los Los gastos, pagos, ¿no? lo que corresponde. Así es. Pero ¿qué tal? Y que mis ventas diarias sean unos 200 dolaritos, ¿no? Que sea más o menos buena la tienda y 200 dólares menos. Pero ¿qué tal que yo tengo guardado en la caja registradora tengo guardado 10,000 dólares? Yo puedo cubrir mis deudas, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que está esa persona que guarda los 10,000 dólares allí en la tiendita? En la caja registradora de la tiendita. ¿Estará normal? ¿Estará bien? ¿Qué dicen ustedes? Eso está mal, ingeniero, porque ahí se la gasta, ahí se equivoca. Por varias razones, ¿no? Bien dice Eddie, se la gasta, puede ser que sufra de algún robo, puede ser que, bueno, y más que nada no está utilizando adecuadamente. Imagínense incluso utilizarla comprando más mercadería, utilizarla, no sé, arreglando el lugar, pero ahí está el dinero ahí haciéndose, sabe caerle unas cositas al dinero cuando está muy guardado, ¿no? También, o sea, está ahí guardado. No tengo problemas de iliquidez, pero no estoy utilizándolo adecuadamente. A eso se refiere el documento, a eso se refiere cuando expresa que se debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de los activos corrientes. O sea, el activo corriente tiene que estar relacionado con el pasivo. Si yo tengo tanto de activo, tiene que ser a su vez para poder cubrir la deuda. En este caso, la relación es 4-1. ¿Sí? 4-1. Cuando esta relación es 4-1, ¿qué creen ustedes que estará pasando en la empresa? ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿O qué significa? Vamos a colocar cómo se detallaría esto. Combinar. Esto se lo puede decir de la siguiente, se lo puede expresar, se lo tiene que expresar de la siguiente manera. La empresa XYZ, creo que era el nombre de la empresa, XYZ, por cada dólar de deuda tiene para cancelar y a su vez conserva un excedente de 3 dólares. Lo cual, bueno, esto no debería colocarse, pero lo cual, dependiendo la naturaleza de la misma, puede expresar un uso poco eficiente del efectivo, ¿sí? O sea, yo lo que digo aquí es que la empresa tiene para cancelar su deuda, ¿no? Por cada dólar que debe, lo cancela tranquilamente y le sobran 3 dólares con 3 centavos incluso, ¿no? Por lo cual, dependiendo de la naturaleza de la misma, puede expresar un uso poco eficiente del efectivo. ¿Por qué les pongo igual dependiendo de la...? Porque aquí no, en esta empresa yo no sé a qué se dedica, pero pongámonos en comparación, porque también al analizar tenemos que ver ratios financieros. Porque aquí hay otra situación. Hay otra situación que se pone en juego. O sea, si ya es mayor de $1, en este caso el ratio financiero, aplausos, igual por lo menos no está endeudada la empresa. Pero luego hay que revisar qué tipo de empresa es. Porque no es lo mismo analizar el efectivo que tiene que tener una tienda con el que tiene que tener un banco. Una empresa que vende víveres, que una empresa que se dedica un doctor, por ejemplo, un doctor en su consultorio, tendrá que tener para pagar a todos los proveedores allí guardados unos $2,000, debatible, ¿no? Yo considero que muy preferible sería tener en un banco, ¿no? Para poder cancelar. Bien, hasta allí. ¿Alguna consulta? Ese es el primer ratio financiero. Y ustedes también van a tener que hacer lo que está aquí, vean, liquidez corriente igual activo corriente sobre pasivo corriente, pero esto no es lo importante, porque esto es una división.
Hay que saber qué es activo corriente, hay que saber qué es pasivo corriente. Y luego de eso, determinar si es que a la empresa le ha ido bien, no le ha ido bien. Hay que tratar de identificar, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del ratio también, dependiendo de una serie de factores, analizar y sacar una conclusión. Pero siempre ya existe un parámetro previo, ¿no? Aquí el parámetro previo es que por lo menos sea de 1 a 1, o sea, que supere, que sea mayor que 1. Porque ¿qué pasa si como resultado hubiéramos obtenido, en vez de 4,03, hubiéramos obtenido un 50? Quiere decir que no tiene para pagar su deuda y queda debiendo la mitad. Si viene en este momento a decir, páguenme todo lo que debe, no va a tener para cubrir su deuda. Porque no existe la relación 1-1 que decían. Está por debajo de la unidad. Tiene que haber por lo menos esa unidad para que cubra el total de las deudas. Hasta ahí, otra vez, ¿alguna pregunta? ¿Qué me dicen mis estimados? Bueno, ya, una vez habiendo revisado lo que es la liquidez corriente, vamos a ver qué significará, o el segundo ratio, que sería prueba ácida. Si alguien es tan amable, de igual manera para que me ayude con la lectura del documento. ¿Quién me ayuda? ¿Yo qué? Leyendo. Gracias, sí. Prueba ácida. Se conoce también con el nombre de prueba de ácido o liquidez seca. Es un indicador más riguroso en el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de su existencia, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente a los inventarios. Sigo. Sí, por favor, continúe. No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero sin principio el más adecuado podría acercarse a 1, aunque el admisible por debajo de ese nivel, dependiendo del tipo de empresa y la época del año en el cual se ha hecho el corte de balance. Al respecto de este índice, cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre las que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial, por ejemplo, que para una empresa comercial, pues de acuerdo con una actividad, las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo en cuenta diferentes influencias en la valoración de la liquidez. Listo. A ver, ¿en qué estábamos? Ya. Hablábamos del segundo ratio financiero, la prueba ácida. De igual manera, esta llamada prueba ácida es muy parecida a la liquidez corriente, a la razón líquida también le suelen llamar en algunos autores. A esta liquidez corriente también suelen llamarla razón líquida. Si en algún libro encuentran distinto, razón líquida, es lo mismo que liquidez corriente, por si acaso. Prueba ácida, sí, yo la he escuchado de esta manera y ninguna otra manera. Entonces, sí. Bien, su fórmula es muy parecida, como les digo, es básicamente lo mismo, pero es más estricta. Por eso la palabra ácida, que es más estricta que la anterior. Vean, es casi lo mismo, activo corriente sobre pasivo corriente, pero aquí se le agregó algo. Se le agregó menos inventarios, activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente. ¿Por qué quitarle el valor de los inventarios a la razón, a la anterior liquidez corriente? ¿Por qué creen ustedes que se da eso? ¿Por qué hacen eso? A ver. ¿Por qué medir sin lo que serían los inventarios?
Anteriormente vimos que la liquidez corriente sirve para identificar si la empresa tiene para pagar sus obligaciones. Pero entonces, ¿por qué sacamos ahora los inventarios para darnos cuenta de esto? Imaginen ustedes que forman parte de una empresa, que van a cobrarle a alguien y les dice, sí, tranquilo, yo estoy, tienen una ferretería esa persona, y van ustedes a cobrar $500. Y les dice el amigo de la ferretería, les dice, sí, tranquilo, dice, espérame unas 2 horas y yo vendo los productos que estoy vendiendo y ya te doy tu dinero. Como se dan cuenta, sí existe liquidez, porque le va a pagar, ¿verdad? Le va a pagar en las 2 horas. Pero no es una liquidez neta, digámosle por decirlo, de alguna manera, ¿no? Porque aunque le está pagando, le está haciendo demorar o a su vez le dice vuelva mañana porque no se ha vendido mucho. Entonces sí va a haber liquidez, pero por ahí como que no va a ser tan rápido ese pago, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene todo en efectivo, sino que tiene en su mercadería, un ratito. A ver, cancelar, insertar. Tiene en realidad todo hecho en mercadería, decíamos, ¿no? Veamos el estado de situación financiera. El activo corriente está compuesto por caja, banco y mercadería y documentos por pagar. Como pueden ver, todos estos son componentes del activo corriente. Pero documento por pagar, aquí está algo mal. Esto creo que es algún deber de algún estudiante, ¿ve? Aquí tiene que estar documentos por cobrar. Bueno, no hay, voy a ponerle documentos por cobrar. Todo lo por cobrar es activo corriente. Seguramente es alguna tarea de algún estudiante, ¿no? Que yo quería un estado de situación financiera y estado de resultado y lo tomé como ejemplo, pero ya estamos viendo que hay algunos errores. Bien, continuamos, ¿no? Les decía que aquí tomaríamos en cuenta nada más el valor de caja, banco y documentos por cobrar. Y sí tiene que ser un estudiante porque yo, por ejemplo, siempre pongo cuentas por cobrar y documentos por cobrar antes de mercadería. Justamente por esto de los ratios mismo futuro. Pero bueno, no pasa nada. Ya, vamos a lo que es prueba ácida. Activo, corriente, inventario, pasivo, corriente. Vamos a los valores. Prueba ácida, no la sabemos todavía. Activo corriente, ya lo sabíamos, ese valor de activo corriente. Un ratito. Hay que abrir un poquito más. Ya. Activo corriente, ya lo tengo. Inventario se refiere a las mercaderías, ¿no? Pasivo corriente. ¿Dónde está pasivo corriente? Aquí está. ¿Ya? Según la fórmula, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Puede ser igual a 175,000. A ver. Luego, no es suma, estoy haciendo mal la fórmula. Todo eso sobre pasivo corriente. Ahí sí. Listo, esa sería la fórmula. Y esto no debería ir con signo de dólar. Esto debería ir general. Listo. 3. El índice en este caso fue 3. Según la teoría, este valor puede ser igual o cercano a 1. Igual o cercano a 1. ¿Sí? O sea, puede ser incluso menos de 1.
En este caso tenemos 3. Prácticamente esta empresa está excelente, pero tiene demasiado dinero estancado, tiene demasiado dinero en la... Imagínense, a ver, ¿cuánto que tiene de...? Tiene $45,000 en caja. Hay que ver, pues, que si necesita tener $45,000 en caja y no le están robando. Y no tiene miedo de que le roben, sería la cosa. 45,000, imagínense, en las cajas 45,000 es excedente. El banco 67,000. De pronto podría pagar, y tiene menos mercadería que dinero en efectivo. Como pueden ver, eso está un poquito extraño, ¿no? Que haya demasiado dinero y no haya ni siquiera mercadería. O sea, hay un poco menos de mercadería. Entonces, los ratios financieros, como pueden darse cuenta, nos permite debatir, nos permite analizar cómo está desarrollándose esa empresa. ¿Alguien tiene alguna interrogante de todo lo que se está hablando? Entonces, aquí tendríamos que decir: la empresa XYZ tiene $3.32 como liquidez, como en su prueba ácida, lo que a su vez expresa que tiene capacidad para cubrir sus obligaciones y además, dependiendo de la naturaleza de la misma, se me fue la idea. Allá. Corresponde revisar si existe excedente de liquidez. Y de ser el caso, aprovechar el dinero de alguna manera. Y con ejemplos como invertir, guardarlo a plazo o comprar activos. Puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Para tenerlo ahí guardado, mejor hagan una de esas alternativas que están allí. Preguntas. Y hemos finalizado, como quien dice, lo de los ratios financieros, la parte de la liquidez. A ustedes también, cuando ya hagan este análisis también puede expresarse mediante gráficos. Por ejemplo, pueden hacer una comparación. Digamos que este es su ratio financiero, mi empresa, digamos. Pero ustedes aparte pueden hacerle competencia. Un ratio financiero a la competencia. O también pueden hacer un histórico. Año 1, año 2, año 3. Por ejemplo, el de la competencia, pongámosle que sea 3. El del año 1 que haya sido 1, 2, 3. ¿Ya? Ustedes pueden generar un gráfico. Veamos si es que le puedo agregar con todo. Esto no es. Un momento, no sé qué pasó ahí. Control X. Control V. Control C, Control V. Y una que es para pegarle letras con él. Ya, el de mi empresa era 4.03. Qué raro, no quiere.
Por aquí va la cosa. Ya, yo puedo hacerle un gráfico y determinar, a ver, ¿cuál es el de mi empresa? El de mi empresa es el primero. ¿Puedo cambiar los colores? Me gustaría cambiar los colores. Bueno, aquí sería preferible cambiarle. Déjenme ver. A ver, hay unos que permiten, no sé por qué estos no quieren permitir. Aquí está. Vean, por ejemplo, he creado un gráfico que dice razón de liquidez. O liquidez corriente, decíamos. Liquidez corriente. He analizado de mi empresa, de la competencia, del año 1, 2 y 3. ¿Sí? Puede ser de esa manera, pueden solamente utilizar al de la competencia y ahí sacar su análisis, es decir, estamos sobre la competencia porque tenemos una liquidez corriente mucho mejor. Entonces, digamos que son un banco. Un banco debe tener la mejor liquidez posible prácticamente. Entonces, si están sobre la competencia, excelente. Y si están subiendo en relación a los años anteriores, también es muy bueno. Si están bajando, también preocupante porque los años anteriores tuvimos mucha mejor liquidez y este año ha bajado la empresa. Entonces, de esa manera pueden ustedes sacar sus conclusiones, ¿no? Pueden graficar, ¿qué más se podría revisar? Un cuadro comparativo, unas tablitas así todas diseñaditas. Por ejemplo, estas mismas tablas que hace un momento les mostraba. A ver, se puso encima esto. Esta misma tablita la podemos mejorar, le podemos dar un ¿dónde está? Qué raro. Desarrollado, no. Un poco raro, pero bueno, inicio. Aquí está. Formato de tabla. Aquí le podemos hacer unas mejoras, hacer un par de cosillas por aquí. Y bueno, eso básicamente. ¿Alguna pregunta, estimados? Lo más importante es que ahora ya seamos un poquito mucho más críticos, ¿no? No se trata solo de hacer el cálculo, porque el cálculo matemático, ustedes ya lo saben, son sumas, son restas, son divisiones. Ahora, como estudiantes de quinto semestre y como analistas financieros, la idea es entender qué está pasando en esa empresa. Es decir, si ustedes les dicen, bueno, ¿y qué será que está pasando en la empresa? Yo tengo aquí mis estados financieros, pero no identifico el problema de la empresa. Ustedes dicen, su problema, por ejemplo, ahorita ya saben de liquidez. Resulta que encontraron que la liquidez es buena, pero en relación a la competencia está fallando por tal cosa. O puede ser, a su vez, que la analicen con los años anteriores y digan, la liquidez está sobre la unidad, porque la idea es que esté sobre 1, ¿verdad? Que sea mayor que 1 esa liquidez. Pero en relación a años anteriores ha ido decayendo o ha aumentado demasiado. Se sugiere que inviertan en algún activo. O sea, ahí ustedes dan sugerencias y evidentemente ya queda a criterio si se las aceptan o no, pero al momento de hacer ese análisis, ustedes pueden llegar a esas conclusiones, ¿no? ¿Preguntas? Para ya finalizar. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Me confirman, por favor? Sí, se entendió, ingeniero. Sí. Como pueden ver, ahí están las amigas también. A ver, como pueden ver, los estados financieros que ustedes aprendieron a hacer o el proceso contable que ustedes aprendieron a hacer van mucho más allá, ¿no? O sea, ustedes aprendieron ya a hacer el estado de situación inicial, el libro diario, el mayor y terminar en los estados financieros, pero ahí no termina la situación. Luego de eso viene el análisis de lo que ha estado ocurriendo. Y para eso, pues, se pueden utilizar los ratios financieros. También existen otras herramientas que, si Dios lo permite, y bueno, seguimos
con bien, podremos seguirles mostrando. Evidentemente, de eso se trata. Si no hay alguna pregunta más, procederíamos a finalizar la clase. ¿Me confirman? Y si son tan amables, me ayudan encendiendo su cámara para poder tomar la fotografía de la clase de hoy. Fotografía grupal por ahí, ¿no? Mira, yo no puedo salir en la foto porque lo que pasa es que yo estoy en... Ya. no Ya. presento. Sí, sí, es sugerencia, igual yo no tengo inconveniente, pero si es posible, me agradaría mucho, no hay problema. Espérense que salí. Bueno, tampoco salí mejor en esta, pero ya, nada, ya no hay nada que hacer. Entonces. Les agradezco mucho y nos vemos a las 4. Por favor, avancen con lo del proyecto integrador de saberes también. Hasta luego. Chao.